Ya en esta tarde. Es una bendición estar una vez más acá en la casa del Señor, ¿no? Y cantar estos himnos como recordatorio que un día, no sabemos cuándo, pero Dios se hizo hombre, ¿no? Y vino a morar entre nosotros y por medio de esa encarnación, un gran misterio, hoy tenemos la esperanza de salvación. En esta tarde quería hablar algunos minuticos solamente con ustedes acerca de la obediencia y el avivamiento. Y como base bíblica quería repasar con ustedes el capítulo 29 de Segunda de Crónicas, así que les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias, por favor, y manténganlas abiertas ya que vamos a repasar los primeros 11 versículos del capítulo 29 de Segunda de Crónicas, la vida del rey Ezequías, hijo del rey Acaz. Un rey muy conocido, ¿no? Ya que en el libro de Isaías, capítulo 38, este es el rey, cuando el profeta Isaías le trae, ¿no?, palabra de Jehová, que preparara su casa porque iba a morir. Él clama a Dios por misericordia, y Dios le concede 15 años más de vida. Y muchas veces lo conocemos a él por esa historia. Pero hoy le quiero presentar a un rey cuyo padre fue el peor hombre, uno de los peores reyes conocidos en la historia de Judá. Un hombre horrible, pecaminoso, que violó todos los mandamientos y estatutos del Señor. De ese padre nace este hijo que se propuso a cumplir con todo lo que Dios le había mandado. Y en el capítulo 29, hermanos queridos, podemos ver cómo la obediencia y el avivamiento van mano a mano. Y en esta tarde quiero hablarle acerca no solamente del avivamiento, sino también del reavivamiento y la reforma, ya que es un mensaje crucial notado en el espíritu de profecía y la importancia del avivamiento en estos días, hermanos. Saben, hermanos, que el despertamiento espiritual es algo que el mundo cristiano lidia con este deseo todos los días. Y es algo bueno, ¿no? Tener un gran deseo de ser despertado espiritualmente a Dios y a su palabra. Pero quiero que sepa también algo, que Satanás conoce las profecías de la Biblia. Y Satanás también conoce que en los postreros días Dios derramará de su Santo Espíritu y habrá un gran avivamiento sobre la tierra. Y por lo tanto, como Él conoce esa realidad, se esmera en desarrollar y ejecutar avivamientos falsos que provienen del hombre y no de Dios. Avivamientos basados en la emoción y no en la santidad y en lo que así dice Jehová. Y es importante que podamos entender y discernir el avivamiento que viene de Dios y lo que Dios nos pide para que llegue ese avivamiento a nuestras vidas, o reavivamiento, quizás si fue avivado algún día y hoy siente que ha muerto espiritualmente, entonces Dios desea reavivarlo hoy día. Y es importante entender los pasos necesarios para llegar a ese punto como cristianos, conforme a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre, y conforme a la santidad que Dios demanda de nosotros, y no conforme a la emoción. Por lo tanto, hermano, examinaremos algunos versículos acerca del rey Ezequías. Otro punto que quiero dejarles saber, hermano, cuando llega el avivamiento verdadero a la iglesia, muchos problemas se resuelven. Por ejemplo, el problema de la evangelización se resuelve cuando hay un avivamiento genuino en la iglesia, porque cuando el avivamiento llega,
las almas también llegan deseosas de ser cambiadas y arrepentidas y transformadas por el poder de Dios. Cuando hay avivamiento. Cuando hay un avivamiento genuino en la iglesia también, existe diariamente en la iglesia unidad y victoria, no división. El avivamiento genuino, hermanos queridos, comienza en el corazón del ser humano. No es algo externo. El avivamiento se manifiesta externamente cuando ha visto ya un cambio interno en el ser humano. Y hoy no tenemos el tiempo, pero si desean, le insto que puedan leer en sus hogares el capítulo 29, 30, 31 y 32 de Segunda de Crónicas, para que puedan ver cómo Dios mueve al rey Ezequías al avivamiento y luego él se somete a la voluntad de Dios y de ahí comienza una gran reforma en el pueblo de Dios, incluyendo una gran reforma en la adoración a Dios y en la búsqueda a Dios, ya que su padre Acaz había cerrado las puertas del templo y había levantado altares a dioses paganos, a los Baales de aquel entonces, y se había rebelado completamente en contra de la voluntad de Dios. Así, en el capítulo 29 hay algunos principios que hoy podemos aplicar a nuestras vidas. Lo que vamos a repasar es histórico, entonces lo tenemos que aplicar hoy a nuestras vidas. Y quiero comenzar, hermanos queridos, con el versículo 2, donde registra la Biblia que el rey Ezequías, primeramente quiero que sepan que tenía 25 años de edad. 25 años de edad, dice la Biblia. Y dice la Biblia que reinó por 29 años, quiere decir que murió a qué edad. A los 54 años duerme con sus padres, ¿no? Pero a los 25 años, quiere decir que es posible que un joven sea consagrado a Dios y es posible que un joven pueda buscar a Dios y ser usado por Dios como lo fue el rey Ezequías. No tenía 80 años ni 90, 25 años de edad. Y dice aquí el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y tengo aquí algunos puntos que quiero repasar con ustedes en esta mañana, si quieren tomar nota. Lo primero es, hermanos queridos, que para que llegue el avivamiento a su vida, usted tiene que obedecer a Dios y obedecerle de tal forma que usted se decida y se proponga a ser siervo de Dios. Cuando usted decide ser siervo de Dios, Dios viene a morar en usted por medio de su Santo Espíritu. Y cuando Dios mora en usted por medio de su Santo Espíritu, llega la humillación a su vida y usted se humilla delante de Dios. Al humillarse delante de Dios, entonces hay un cambio en usted y usted se propone a cumplir con todo lo que Dios le ha mandado hacer. Y es aquí donde dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. La Biblia, hermano, nos enseña el camino correcto que debemos de seguir. Y si deseamos tener avivamiento en nuestra vida, hermanos queridos, no importa cuán bello se cante acá en la iglesia, no importa cuán precioso nos podamos vestir, el avivamiento llega a nuestra vida cuando en el corazón hay un cambio y cuando usted se propone servirle a Dios, no a su manera, sino como Él manda, conforme a su palabra. Estaba pensando que hoy es el primer sábado del último mes del año. Me pongo a pensar cómo ha sido, cómo lo ha tratado el año 2019 a usted. ¿Ha cumplido con sus metas? ¿Ha sido un año de lucha, de estrago, de confusión,
de tribulación, de enfermedad. ¿Cómo ha sido este año para usted? Pero qué bonito que hoy Dios le quiere dejar saber que no importando cómo este año ha sido para usted, en Él puede volver a renacer, en Él hay reavivamiento y Él desea que si este ha sido un año de mortandad para usted, que en Él hoy pueda haber una resurrección espiritual para con su vida. Qué maravilloso es Dios. Acá también podemos ver, hermanos, que Él no solamente se propuso obedecer a Dios, pero que se decidió y se propuso que Dios sería lo primero y lo máximo en su vida. Siendo rey, no se fue detrás de los tesoros del palacio, ni se fue detrás del poder que su nuevo título le iba a traer. Al contrario, puso a Dios primero. ¿Y qué dice acá en el versículo 3? Sígame a mí, por favor, en la Biblia. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Hermano, todo lo que la Biblia enseña, cada palabra inspirada por el Espíritu Santo, tiene propósito. En el primer año de su reinado, quiere decir que el rey Ezequías no esperó. Cuando entró al poder, en este primer mes, él tomó la decisión, como hoy día debe de ser su decisión. No espere a enero primero del 2020 para arreglar sus cuentas con Dios. Hoy no salga de este lugar sin analizar su vida y pedirle al Espíritu Santo qué desea Él de usted hoy en este momento, porque mañana no le es prometido a nadie. Por lo tanto, el rey Ezequías puso a Dios primero. En el primer mes de su reinado, él se propuso, con tu ayuda, Jehová, yo voy a arreglar aquello que mi padre dañificó y te voy a poner a ti primero. Hermanos, no solamente dice que abrió las puertas de la casa del Señor, sino también que las reparó. Las reparó. Era una cosa el poder abrir las puertas del santuario, pero él las quiso reparar para que esas puertas no cerraran tan fácilmente. En esto podemos ver lo que se llama, hermanos queridos, una obediencia perseverante, una obediencia duradera. Es una obediencia, hermano, para que podamos tener acceso a la presencia de Dios continuamente. Quizá hoy usted tiene que abrir las puertas de su corazón a Dios para que venga el Espíritu Santo a morar en él, pero también reparar esas mismas puertas para que continuamente la presencia de Dios pueda fluir en su vida. La presencia de Dios no puede fluir sábado a sábado solamente. La presencia de Dios tiene que ser continua en su vida. Y para eso quizá la reparación en su vida sea necesaria. Quizás tenga no solamente que abrir, sino también reparar aquello que está roto. La obediencia perseverante, hermanos. Fíjese cómo es el ser humano. Como humanos, muchas veces le decimos a Dios sí, ¿verdad? Y somos seres emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Que acá todos podemos cantar, ¿no? Se cantaron 2 himnos preciosos de la Navidad. Todos decimos amén, ¿no? Porque estamos en un grupo y el grupo psicológicamente influye. Sea positivo o negativo, el grupo siempre influye. Si todos alzan las manos, yo la voy a alzar también. Si todos nos postramos, yo también me voy a postrar. Si todos dicen amén y gloria a Dios y sí Señor, yo también voy a decir lo mismo. Pero eso no es obediencia perseverante. La obediencia perseverante que dura es que a usted salir de estas puertas y de este santuario
y llegar a su casa, ese sí no se torna en no. Ese sí es perpetuo y esa búsqueda a Dios es continua, hermano querido. Porque muchas veces acá entre los hermanos nos excitamos, nos alegramos, pero cuando llega a la casa, todo lo profano vuelve a entrar. Y permitimos una vez más todo aquello que a Dios no le agrada. Es importante caminar hacia una obediencia perseverante. Y déjeme decirle, hermano, que a solas no podemos hacer esto. Necesitamos la fuerza y la presencia continua del Espíritu Santo. Por lo tanto, una vez más, tomo esta oportunidad, le invito esta noche a la vigilia, ¿no? Donde el tema es, ¿no?, el Espíritu Santo. Porque sin esa tercera persona de la Trinidad, no iremos a ningún lado. Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos pueda mover, nos pueda llevar a toda verdad, nos pueda traer convicción a nuestra vida y podamos entender cuán lejos en sí estamos de Dios. Cuánto le hemos fallado a Dios y el gran deseo que Dios tiene de reedificar y reformar nuestras vidas. Que Dios hoy nos lleve a una obediencia perseverante, una obediencia que no se basa en la emoción, no se basa si los hermanos cantaron o dejaron de cantar, si dijeron amén o no dejaron de decir amén, si se postraron, si no se postraron. Se basa en mi gran deseo de yo ser aquellos que es recto delante de los ojos del Señor. He ahí donde viene el avivamiento genuino, porque el avivamiento genuino es individual y personal, no es colectivo. Usted quiere ver la iglesia en avivamiento, que ese avivamiento comience con usted. Nunca va a comenzar a un nivel colectivo, tiene que comenzar a un nivel personal. Y luego cuando esa chispa se enciende en mí, entonces ese proceso puede contagiar a mi hermano o a mi hermana. Ese cambio entonces se puede contagiar en la congregación entera y entonces la asamblea en sí, ¿no?, el pueblo en sí puede gozar de un avivamiento genuino. Seguimos, hermanos, con otro punto que quería compartir con usted y es esta. La obediencia, hermano, produce unidad y restauración. Vaya al versículo 4 conmigo porque quiero leer lo siguiente. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Una vez más, hermano, toda palabra en la Biblia bajo inspiración nos quiere enseñar algo. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿Por qué la plaza oriental? ¿Por qué el Espíritu Santo se preocupa y bajo inspiración hace que el autor de Crónicas note que fue la plaza oriental? Porque, hermano, en el oriente, ¿no?, sale el sol. Y Ezequías, cuando trae a los sacerdotes y a los levitas que le habían fallado a Dios bajo el reinado de su padre, que cuando su padre se rebeló en contra de Dios y cerró las puertas del santuario y hizo inmundicia en el lugar santo y santísimo, ellos se quedaron con los brazos cruzados. Porque a veces, hermanos, pecamos no por lo que hacemos, pecamos por actos de omisión, porque pecamos porque hemos dejado de hacer lo que debemos de hacer, ¿no? Y por eso el Nuevo Testamento indica que pecado está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Es muy fácil decir, yo no hago esto ni hago lo otro, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Entonces, en esta plaza oriental donde sale el sol, Ezequías quería dejarles saber a los sacerdotes, hoy es un nuevo día
y Dios se prepara para hacer cosas nuevas, algo nuevo en vuestras vidas. Este sábado es un nuevo día para nosotros, ¿no? Y Dios desea hacer algo nuevo. Espiritualmente nos trae acá, donde siempre está este altar, se convierte en una plaza oriental, ¿no? Donde puede ver un nuevo inicio para su vida, un nuevo amanecer, un nuevo comienzo, hermanos queridos, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y luego dice acá, ¿no? Que los reunió, quiso traer unión una vez más, hermanos queridos. Hermanos, el lugar donde nos congregamos es importante. El lugar donde Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas es importante. Es importante venir a la iglesia, créalo. Es importante venir al templo, créalo. Es acá donde Dios se quiere encontrar con usted personalmente. Sí, Dios está doquiera, claro que sí. Y Dios está en nuestro hogar, claro que sí. Y Dios está quizá en el lugar de trabajo y en el auto, claro que sí. Pero este lugar tiene significancia para Dios. Y es aquí donde Dios quiere encontrarse con usted. Que hoy día, este sábado, este lugar, la iglesia de Boca Ratón, pueda ser la plaza oriental donde Dios se pueda reunir con usted y usted con Dios y pueda iniciar en usted un gran avivamiento. Ahora seguimos, hermanos queridos. ¿Están conmigo? No se duerman porque están en cámara, ¿sabe? Están en cámara, no me ofende a mí, pero está en cámara y no se puede borrar. No se puede borrar. Escúcheme bien, porque ahora quiero hablar de algo más serio todavía. La obediencia, juntamente con el avivamiento, trae convicción de pecado. Y sé que no es algo bonito que no nos gusta mencionar hoy día en la iglesia, pero el pecado es lo que nos separa de Dios. Muchas veces la bendición de Dios no fluye en su vida porque hay pecado. Y quizá no sea usted el que está pecando, pero quizá le está pasando el paño tibio al pecado. Quizá yo no sea el que peque, pero mirando que mi hermano, o mirando que mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija están en pecado, le hago caso omiso, lo entretengo, porque a veces no hablar en contra del pecado es entretener el mismo. Y sé que no son palabras dulces, ¿no? No son palabras cariñosas, no son palabras amables, pero el pecado destruye conforme a la palabra del Señor. Vaya conmigo al versículo 5 en adelante, en Segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Qué pasó con este pueblo? Y aquí Ezequías hablándole al pueblo de Dios y dice, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y sacad del santuario la inmundicia. Para que Dios pueda lidiar, para que Dios pueda obrar en su vida, para que Dios pueda obrar en su corazón y aún en su mente, quizás hay inmundicia que debe de sacar. Y quizá en esta tarde pídale al Espíritu Santo que le demuestre qué inmundicia usted ha permitido y ha entretenido en su vida que hoy debe de sacar para que Dios pueda obrar en usted. Escúcheme bien, versículo 6 en adelante. Porque nuestros padres se han rebelado, la rebelión contra Dios, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y volvieron las espaldas. Versículo 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Versículo 8. Por lo tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a excreación y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos.
9. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Muchas veces, hermano, el día malo llega a nuestra vida. Y tenemos que preguntarnos, Señor, ¿qué ha hecho yo? Muchas veces, hermanos, le queremos echar la culpa siempre a Satanás. Y no estoy diciendo que él no es el enemigo de nuestras almas. Pero muchas veces por causa de la desobediencia en nuestras vidas, de la inmundicia en nuestra vida, del pecado en nuestras vidas, la bendición de Dios se aparta. Y llega ira, hermanos queridos. Gran silencio, ¿no? Un gran silencio. Es fácil echarle la culpa a todo el mundo. Pero ¿cómo usted puede pensar que su vida va a ir de bendición en bendición si ha cerrado las puertas del santuario? Si ha cerrado las ventanas del santuario. ¿Cómo es posible que usted piense que Dios puede morar en medio de inmundicia y pecado cuando es un Dios santo? ¿Cómo es posible que Dios more en su hogar si usted ahí todo lo permite? ¿Cómo es posible que Dios more en su hogar si usted permite que sus hijos hagan todo lo que le den la gana, aunque viole la ley de Dios? ¿Cómo es posible que Dios, siendo santo, more en inmundicia? ¿Cómo es posible que usted esté avivado hoy si permite que todo pensamiento inmundo penetre su mente? Si se envuelve en conversaciones pecaminosas con sus compañeros de trabajos, si se ríe a chistes y bromas que ofenden la misma presencia del Espíritu Santo en su vida, ¿cómo pretende que Dios le bendiga, que Dios le avive, si la pantalla de televisión en su casa lo que proyecta son barbaridades y en eso usted se ríe y se entretiene? ¿Cómo es posible, hermanos queridos, que Dios bendiga si no obedece y hace lo recto delante de Él? Y por lo tanto hubieron consecuencias. Y usted dirá, ¿pero qué fue lo que pasó acá? ¿Qué hizo este pueblo que ofendió a Dios tanto? Vaya conmigo al capítulo 28 de Segunda de Crónicas rápidamente para examinar esto. Capítulo 28 de Segunda de Crónicas del 1 al 5. Mire lo que hizo el padre de Ezequías. En el poco tiempo que reinó, porque murió muy joven, murió a los 36 años de edad, una edad joven. Mire lo bárbaro que este hombre fue y cómo se comportó con Dios. Del 1 al 5, que dice acá la Biblia. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego. Conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Porque era ahí donde los dioses Baales se mantenían, los altares bajo estos árboles frondosos. Allá iba el rey Acaz, conociendo la ley de Dios, a adorar
estos dioses. Y sus propios hijos y los hijos de su pueblo los sacrificaba a estos dioses, los quemaba. ¿Qué padre puede hacer algo así? Pero acá él lo hizo. Pero mire lo que surge en el versículo 5. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Vaya conmigo al versículo 21, rápidamente, de 21 al 25, una vez más. ¿Cuál fue el pecado? 21. No obstante, se despojó Acaz de la casa de Jehová y la casa real y los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel lo aprobaba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que habían derrotado y dijo, mire lo que él dijo, hermanos queridos, mire lo que él dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria le ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Pero no termina ahí, o sea, no se da por vencido en el pecado, continúa. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. Versículo 25. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Todo lo que Acaz hizo, lo hizo a sabienda. Toda la inmundicia, todo el pecado que él entretuvo, lo hizo no por ignorancia, lo hizo a sabienda. Histórico, ¿no? Una historia histórica. Hoy día, ¿cómo vive usted su vida? Si desea que la bendición de Dios fluya, si este año le maltrató de una forma inigual, si verdaderamente está cansado, cansada de las luchas, de las pruebas, si verdaderamente todo le sale mal, ¿qué está pasando con su vida? Atrévale a preguntarle a Dios, ¿he permitido yo algo en mi vida? ¿Le he dado entrada a algo o a alguien a mi vida que no sea de tu agrado, Señor? ¿Qué está surgiendo, Señor, con mi caminar? Por medio del Santo Espíritu de Dios, por medio de su palabra, Dios quiere revelarte hoy día a ti, hermano querido. ¿En qué quizás le ha fallado a Dios? Y Dios desea levantarle. Dios le desea, hermano, que usted se levante hoy en victoria. Que salga, hermanos queridos, transformado por medio de un reavivamiento que solamente por su Santo Espíritu se puede adquirir y conseguir. Hermanos, Diago, si nos vamos al primer diapositivo, por favor, del PowerPoint. Quería leerle dos citas del espíritu de profecía acerca, no sé si se puede ver. Can you make it bigger? No, right? Bueno, se la voy a leer y le voy a decir dónde se halla la cita. You can read it? Yeah, okay. La primera cita viene de Mensajes Selectos, tomo 1, la página 144. Bueno, acá la voy a leer. Dice acá, la mayor y más urgente de nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Santo Espíritu a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos.
Sin embargo, mediante la confesión, he aquí la receta necesaria. Mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Dios desea bendecirle, hermano. Es el gran deseo de Dios, pero tiene que haber humillación, confesión, arrepentimiento. Estos fueron los pasos que Ezequías tomó, no solo para él, pero para su pueblo también. Dice así, sigue la sierva del Señor y dice: solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mientras la gente esté tan destituida del Espíritu Santo de Dios, no puede apreciar la predicación de la palabra. Pero cuando el poder del Espíritu toca su corazón, entonces no quedarán sin efecto los discursos presentados. Guiados por las enseñanzas de la palabra de Dios, con la manifestación de su Espíritu, ejercitando un sano juicio, los que asisten a nuestras reuniones obtendrán una experiencia preciosa y al volver a su hogar estarán preparados para ejercer una influencia saludable. La segunda cita, hermano Diego, por favor. Las pueden notar y así las pueden leer en su hogar, hermano. Esta viene de Review and Herald, que también se halla en Mensajes Selectos, tomos 1, página 149. Y dice la mensajera del Señor: deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. Primero Dios quiere reavivar su vida y luego que venga una reforma, y en esa reforma todo cambia. Su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar, su manera de vestirse, su manera de sentarse, a dónde va, a dónde dejó de ir, qué come, cómo come. Después que llega el reavivamiento, después que llega ese reavivamiento, o sea, que llega el Espíritu Santo y toca, Dios no termina la obra ahí. Luego le pide que se mueva a una reforma, que su vida cambie en totalidad. Obviamente necesitamos a Dios en nosotros para poder cumplir con esta meta. No podemos solo poder cumplir con lo que Dios nos manda hacer por medio del espíritu de profecía y conforme a su palabra. Ezequías tomó la decisión de buscar a Dios, ponerlo a Él primero. Fluye entonces la bendición de Dios y podemos ver toda la reforma que Él pudo establecer en la casa de Judá. Todo lo que Él hizo, hermanos queridos, incluyendo santificando la casa del Señor y reparando aquello que su padre había destruido. Vaya conmigo para así concluir rápidamente al versículo 29, una vez más, de Segunda de Crónica, al versículo 10 y 11, para concluir. Y dice así la Biblia, en el versículo 10 de Segunda de Crónicas. Este es Ezequías hablando. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Hermano querido, no espere que su hermano inicie el avivamiento o reavivamiento en su vida. No espere que su esposo lo haga, que su esposa lo haga. No espere que su hijo o hija. Comience usted. Comience usted. Comience usted. Comience usted.
esté determinado que usted va a ser el primero que le va a decir a Dios sí. Y el que me sigue, que me siga. Y el que no, no. Pero a Cristo yo veré. A Cristo yo veré. Hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y luego el 11, porque es el llamado que hoy Dios nos hace a nosotros. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Dios le dio vida a usted para que usted sea un ministro delante del Señor. Sea laico o sea líder, hermano querido, en la iglesia. Dios desea que usted sea un ministro delante de él. Que usted sea el que le adore, el que le queme incienso, o sea, el que pueda traer adoración a él. Dios tiene un plan con su vida. Este mensaje se le dio a los mismos levitas, a los mismos sacerdotes, que en el tiempo de Acaz no hicieron nada y permitieron que el pecado se aumentara en la casa de Judá y que las barbaridades de la inmundicia entraran a la adoración a Dios. Estos son los mismos, pero aquí Dios entonces ahora los llama por medio del rey Ezequías. En otras palabras, hermano, Dios no ha terminado con usted. No importando cómo este año termine para usted, en Dios siempre hay un nuevo inicio y un nuevo comienzo. Que este sábado glorioso, hermano, porque es glorioso porque tenemos vida y es glorioso porque fue un día santificado desde el Edén hasta la eternidad. Así por lo tanto, siempre será día glorioso. Que en este sábado Dios pueda tocar su vida. Que en este sábado precioso usted pueda salir de este hogar, de este sitio, de esta casa de Dios, vivificado por su palabra y por su poder. Reavivamiento y reforma. Deje que Dios le toque y que el cambio en su vida, la reforma, sea la manifestación de ese avivamiento. El avivamiento, hermano, no se nota en gritadera, ni estar gritando, ni estar brincando, ni estar saltando, hermanos queridos, ni estar hablando tanto en voz alta, sino en cómo usted vive su vida. Déjeme decirle algo, hermanos. Dios nos llama a santificación. Hermano, un laico o líder que no es santificado trae muerte a donde va. No bendición de Dios. Pero una vida santificada, una vida llena del poder de Dios, doquiera que entra, llega el poder de resurrección de Jesús. Es imposible, hermano, que usted esté lleno de la presencia de Dios y no haya un cambio al lugar que usted entra. No hay demonio, no hay diablo que pueda resistir un ser humano lleno de la presencia de Dios. Con un avivamiento genuino. Por eso es que hay tantos falsos avivamientos. Porque Él no quiere que el verdadero avivamiento, que requiere humillación, confesión de pecado, llegue a su vida. Sean bendecidos, nos ponemos de pies, así para cantar nuestro último himno y luego así oraremos.